¿cuál hombre habría tenido las heridas más profundas de su pecado y las cicatrices que más le habría desfigurado? Bueno, por supuesto, Jesucristo llevó el pecado del mundo al morir en la cruz. Pero aparte de él, en el Nuevo Testamento, el que habría llevado más heridas y más cicatrices del pecado habría sido el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso como joven. No solamente participó en la muerte de Esteban, Hechos capítulo 7, sino también Hechos 8:3 dice: pero Saulo, ese es el apóstol Pablo, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Usted puede imaginar la crueldad de un hombre que estaba dispuesto a entrar en casas y a arrastrar a padres y a madres de allí para llevarles a la cárcel frente a sus niños. Imagine los llantos de sus hijos al ver a sus padres tratados así. Pero a Saulo no le daba nada de importancia a eso. Era un hombre cruel. Pero todo esto cambió en la ciudad de Damasco cuando Saulo de Tarso se levantó y se bautizó y lavó sus pecados. Hechos 22:16. Pero imagine luego el trauma en la vida de Pablo, pensando en los males que él había cometido. ¿Habría Pablo sufrido algo como el trastorno de estrés postraumático? ¿Habría Pablo tenido pesadillas en la noche en las cuales habría visto los rostros de Esteban y de otros cristianos que él había castigado? Las palabras de Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 15 son muy interesantes. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Se consideró Pablo a sí mismo como el primero entre los pecadores, sin duda por las crueldades que él había cometido en años pasados. Pero Dios tuvo misericordia de él y le ayudó a sanar sus heridas. Después de llamarse el primero entre los pecadores, Pablo dijo en versículo 16 de su primera carta a Timoteo capítulo 1: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. El punto de Pablo es que si la misericordia de Dios era tan grande para perdonarle a él y sanar sus heridas espirituales, es suficiente también para perdonar a nosotros y a sanar todas nuestras heridas espirituales que vienen del pecado. En los próximos videos vamos a hablar de cómo Dios nos ayuda con las heridas y con las cicatrices que vienen del pecado, en particular el pecado sexual. Muchas gracias por ver este video. Espero que le gusten los edificios de Manhattan en la lluvia. Dios le bendiga.